Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Muy bien, son las 8 de la mañana con 7 minutos y lo decíamos antes de ir a la pausa, compañero. Hoy en la noche será juramentada la nueva junta directiva del Colegio Médico del Salvador. De acuerdo a los estatutos del Colegio Médico, esta junta asume para 2 años, 2024-2026. El doctor, nuestro buen amigo Roberto Montoya, es el presidente saliente. Y como nosotros andamos en la jugada, aquí están el nuevo presidente y el nuevo vicepresidente. Exacto, de la Junta Directiva del Colegio Médico, que además, el doctor Solano Leiva, Iván Solano Leiva, que es el presidente electo, es nuestro médico de consulta, ¿verdad? Que tenemos aquí a la mano, la verdad, lo cual agradecemos mucho. Gracias. Así que bienvenido, doctor Iván Solano Leiva y doctor Carlos Ramos Hines, quien es el vicepresidente electo. No, muchas gracias por esta invitación. En realidad ha caído esta invitación como anillo en trompecuche. Dice. ¿Por qué? Porque hoy somos juramentados y a partir de mañana, del 1 de marzo, pues nuestra junta directiva inicia las labores, ¿no? Por 2 años, hasta febrero de 2026. No sé si va a ser bisiesto, yo creo que no. No toca todavía, sí, porque es cada 4 años. Ajá. Exacto, entonces, hasta el 28 de febrero de 2026, donde nosotros vamos a estar, ¿no? Pero gracias por la invitación. Hey, doctor Ramos Hines, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Qué bueno. Ya habíamos platicado sobre los planes. Recién iba a ser la votación, ¿verdad? Iba a ser la votación y creo que después vino el doctor ya electo. Lo que pasa es que las elecciones fueron el 11 de enero. Sí, fueron, y él dijo, el 1 de marzo es que asumimos, ¿verdad? Y me recuerdo que en ese momento, doctor, usted dijo que uno de los principales desafíos era hacer que los médicos se inscriban en el colegio médico, porque creo que solo era el 10%. Incrementar la membresía, doctor. Ajá, solo era el 10% de toda la plana. Sí, en número de junta, digamos, ya vamos por el 22,000 y algo, pero en realidad, como él comenzó el número de junta en el 1, ya probablemente los primeros 1,000, 2,000 colegas, pues ya o no están ejerciendo o pues ya fallecieron. Uh-huh. Entonces, sí, quizás probablemente sea un poco más del 10%, pero definitivamente es un reto grande volver al colegio médico atractivo para que los colegas pues se asocien, sobre todo los colegas jóvenes, porque ahorita la membresía del colegio casi está compuesta exclusivamente por médicos arriba de 40, 50 años. Entonces tenemos que volver al colegio. Ya, pues sí, un poco más para allá. Entonces tenemos que volver al colegio atractivo, de forma que los colegas recién graduados pues tengan el interés o sientan la necesidad de afiliarse. Un médico joven, recién graduado o en sus primeros años del ejercicio profesional, ¿por qué deberías pensar que es atractivo pertenecer al colegio médico? Bueno, completamente de acuerdo con lo que dijo el doctor Ramos Hines. Y yo ampliaría a tu pregunta, respondería a tu pregunta, Tony. Uh-huh. El colegio médico lo que va a buscar para ser atractivo, porque esa es una pregunta lógica que se puede hacer a alguien. Bueno, ¿y de qué me sirve? O sea, ¿para qué me sirve ser miembro del colegio médico? Uh-huh. Bueno, en ese sentido, nosotros y sobre todo para los médicos jóvenes queremos volverlo atractivo para que digan sí vale la pena. ¿Cómo? A través de la educación médica continua, ¿verdad? Es decir, a través de capacitaciones en las diferentes especialidades. Recordemos que el Colegio Médico está constituido por 43 filiales de especialistas y subespecialistas. Entonces, a través de ellos y las jornadas de educación médica continua que se brindan, pues uno puede mantenerse actualizado. Pero algo sumamente importante que nosotros creemos, y eso es algo parte de nuestras líneas generales de trabajo, es que como colegio médico vamos a buscar ser intermediarios de la probabilidad de captar becas. Sabemos nosotros que países amigos tienen un programa de becas, de ayudas. Y entonces que muchas de estas becas se pierden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se perdieron en la burocracia en algún lado, ¿verdad? Y no se dan a conocer. Entonces uno cuando recién se gradúa y que tiene como cualquier profesional
que se gradúa joven tiene sueños en ver si continúa avanzando. La especialización. La famosa pregunta de un médico es, ¿y en qué se va a especializar, verdad? Exacto. Ajá. En ese sentido, nosotros también estamos estableciendo alianzas estratégicas, por ejemplo, con la Embajada de México ya tenemos avanzado con el encargado cultural y de actividades académicas, que es el licenciado Alejandro Molina. Ya tenemos un avance en ese aspecto, igual con la Embajada de Guatemala. Y vamos a buscar países como España, como Italia, como Francia, como Alemania, en Sudamérica, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, que son gobiernos de países amigos que brindan oportunidades de especialización. Entonces, a través de ellos, nosotros vamos a solicitarles que nos den esa información para poder trasladarla a los médicos jóvenes y ellos puedan realizar su proceso. Y lo otro, yo creo que se los comenté también la vez pasada, vamos a buscar, ya tenemos, mejor dicho, 3 representantes, 3 colegas médicos salvadoreños que viven en el exterior. Para Europa, el coordinador de esa red va a ser el doctor Gonzalo Batres Baires, que ya ha estado aquí con ustedes en entrevistas. Él vive en Alemania. Para Estados Unidos, el doctor Alan Orellana. Y para México, ahorita, el doctor Samuel Vanegas. ¿Qué van a hacer ellos? En primer lugar, van a crear una red de médicos salvadoreños en el exterior. Por ejemplo, el de Europa, pues todos los médicos salvadoreños que estén en los países europeos. Y de manera voluntaria solicitarles pues, que puedan formar parte, uno, de colegio médico, de ser socios de colegio médico. 2, que nos puedan brindar jornadas de educación médica continua. Y 3, que estos colegas, que muchos de ellos tienen puestos de jefaturas, de servicio, de hospitales, en sus países donde están trabajando, le puedan ayudar al médico joven que si está interesado, por ejemplo, yo quiero ir a hacer una pasantía o una residencia al Hospital Clínic de Barcelona, por poner un ejemplo. Pues que haya un colega que me diga, mira, tenés que escribir aquí, tenés que escribirle a fulano de tal, o yo te voy a ayudar porque yo soy el jefe. Abrir las puertas, ¿verdad? La información es poder y esa información es crucial, ¿verdad? Saber a quién dirigirse, a dónde escribir, a dónde llamar o qué presentar. Tener un padrino, ¿verdad? La verdad que eso es sumamente importante. Por eso pensamos que ese es un buen atractivo para el médico joven que se va recién graduando. Luego el otro apartado es el apartado gremial, ¿verdad? Yo creo que es importante que, de defensa gremial. El estar dentro del colegio médico le va a permitir tener un poquito más de defensa ante posibles actos o vulneraciones de derechos laborales. Derechos laborales o derechos humanos que pueda estar percibiendo el colega. Y también otra cosa importante que tenemos planeado es, sabemos que cada vez más frecuente, muchos médicos a veces son demandados, ¿verdad?, por algún caso de mala praxis, impericia, etc. Entonces nosotros vamos a comenzar como junta directiva a entablar negociaciones con aseguradoras, ¿verdad?, para que nos ofrezcan un seguro de responsabilidad civil que respalde al colega. No es lo mismo que su servidor llegue a la aseguradora X a solicitar un seguro y que yo lo voy a pagar, a que llegue un buen grupo, que obviamente sería mucho más barato para el socio. Crear un seguro para los médicos, para el ejercicio de la profesión. El ejercicio de la profesión. Yo quisiera que me explicaran, porque yo, a pesar de que tengo familia política que son médicos, y la pregunta la hago es por si hay algo que cambiar, porque hay un sistema en el cual ustedes se forman y eso de ser residente, de pasar 24 horas, no sé qué, o sea, ¿cómo es que van ascendiendo, digamos, y cuál es el método hoy por hoy en El Salvador o los pasos? Y si hay algo que cambiar ahí. Porque hay una realidad que es bien... O sea, yo lo oigo de cuando ustedes hacen esas... turnos. Cuando todavía son estudiantes Sí. o ya se graduaron, pero no sé qué, la especialidad. ¿Cómo funciona eso en el país? La evolución natural, digamos. Uno decide estudiar medicina y sale de bachillerato. Empieza a estudiar medicina y son 8 años de carrera.
que incluyen el último año, que es el año social. Una vez que se terminan esos 8 años de estudio, si es que se logra terminar en 8, porque muchísima gente hace 9, 10, ¿verdad? Porque, una vez terminado eso, entonces el grado que se adquiere es el de doctor en medicina. Detengámonos ahí. ¿Son necesarios esos 8 años? Realmente sí, o sea, por la carga académica es difícil meter todo el contenido en menos tiempo. En menos tiempo. Digamos que si se quisiera ahorrar tiempo, tendría que quitarse el año social, pero el año social es una herramienta de la cual los gobiernos se sirven para tener cobertura de salud en los lugares en donde, de no ser así, nadie más estaría en esos lugares. ¿Quién decide que en el 8º año el futuro médico Ramos Hines va a ir a tal hospital? Es una rifa. Es una rifa y ahí uno llega al ministerio, se hace la rifa y ahí sale a dónde va destacado uno. Actualmente creo yo que con la nota del examen, a las mejores notas las dejan en sitios más cercanos y después al resto lo rifan. ¿De cuál examen? Un examen que de hacen. suficiencia. Un examen al final. Eso es al final del 7º año, por así decirlo. Sí, así es. Ajá. Hace uno un examen como de graduación, por decirte sí, algo. un examen donde están los contenidos de toda la carrera. De toda la carrera. Y en base a las calificaciones de ese examen, Las mejores notas quedan en los lugares cercanos y el resto pues se va a donde caiga. Amoroso. aunque lo conocemos y se escucha mucho, ¿qué es el año social? O sea que uno debería intuir que si viene un médico y le dice a uno, a mí me tocó mi año social allá por... Allá donde el diablo allá quiere ir. Donde el viento pide vía para cruzar. Mala suerte en la rifa y no fue de las mejores notas. No fue de las mejores notas. ¿Verdad? O mala suerte en la rifa. O mala suerte en la rifa. Bueno, Ahora. yo no le llamaría mala suerte, fíjense, porque es una gran oportunidad para los un murciélagos médico. usan lámpara. Es una gran oportunidad para un médico irse a bien fuera Sí. de las áreas urbanas y conocer las realidades de la salud. Pero ahí depende también, Diana, de lo que tú quieras hacer a futuro. Porque, por ejemplo, yo en lo personal a mí cirugía nunca me interesó. ¿Verdad? Entonces, a alguien que quiere hacer cirugía, le interesaría poder ir a un centro, hoy le llaman hospitales de segundo nivel, pero en nuestro tiempo los centros de salud. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el doctor Ramos Hines, que le gusta la cirugía y es cirujano, no sé dónde hizo su año social. De él me dejo rajar. Entonces, él le hubiera gustado, no sé si lo hizo en un hospital, tu año social, pero la idea es, mejor me voy a un centro de salud porque ahí voy a tener la oportunidad de operar. De practicar. De practicar y poder hacer. Entonces, esa era mi pregunta. El año social es un año de práctica y de servicio a la sociedad. Y no les pagan. ¿Cómo no? Sí, tiene. Bueno, la mayoría tenían plaza. Luego vino este programa de Plaza para Todos, en donde supuestamente se le iba a pagar a todo el mundo, pero este último año creo yo que hubo alguna dificultad. Pero porque dice a la mayoría, o sea, a quienes sí y a quienes no. Por ejemplo, mi año social yo lo hice ad honorem, porque estaba en una plaza ad honorem en el Hospital San Rafael. Tuve la suerte de quedar cerca, pero en una plaza sin pago. Que no me pagaba nada, correcto. Pero ¿a quién sí le pagan? A los lugares que tienen plaza, que eso el ministerio los tiene asignados. Ok, espérame. En el año social me voy a algún lugar en donde existen plazas, entonces. Algunas sí, Otras no. en algunos otros lugares no. Exacto. En los lugares en donde hay plaza me pagan. Sí. En los lugares donde no hay plaza no me pagan. ad honorem. Es ad honorem ese año. Yo soy un poco más matrilineal que el doctor, ¿verdad? Entonces, Si usted es como nosotros, doctor. pues sí, adultos jóvenes. Entonces, cuando a mí me tocó, no se hacía examen de suficiencia, sino que se iba a una rifa que se llevaba a cabo en las instalaciones del Ministerio de Salud. Y entonces ahí uno sacaba su papelito y le decía, te toca a tal lugar. Y ahí uno podía optar también, si por ejemplo al doctor Ramos Hines le tocaba en la unidad de salud de la Amorós, y a mí me tocaba en un hospital o un centro. Ay, cambiemos. Sí, mira, Dejamos podemos hacer cambiar. permutas, sí. Entonces se cambiaba en ese momento. Así era antes, pero ahora hacen un examen de suficiencia. Bueno, y todos fuimos pagados en ese tiempo. Nadie había ad honorem. Pero conforme la demanda, la cantidad de estudiantes de medicina y todo eso ha ido creciendo, pues llegó un momento que ya el doctor lo dice, ad Entre mis honorem. compañeros habíamos bastantes ad honorem.
Pero el doctor aquí estaba, pues aquí cerquita. Estaba cerca. ¿Verdad? Y el San Rafa, como A le mí me dicen tocó, ustedes, a mí me ¿verdad? tocó en Estanzuelas, o sea, la parte norte de Usulután, en una unidad de salud. Fue el año que yo más disfruté, ¿verdad? Porque estuve en contacto con la población, me di cuenta también de las necesidades básicas que no hay en nuestro país, Exacto. Y etcétera. ahí los médicos se rebuscan dónde van a vivir, dónde van Claro, a dormir. claro. Dónde... Pero te Sí, podéis como- imaginar en los 80, porque eso tiene que haber sido... No, tampoco, Ah, ya, tampoco. ah, mediados de los 70. vaya. No, si el doctor es más joven que nosotros. Sí, es más joven. Ajá, No, no, doctor. yo lo hice en 1992. Ajá. Fue un año de transición muy interesante porque recuérdense que se acababa de firmar los Los acuerdos de acuerdos paz. de paz, sí. Y entonces, a mí que siempre me ha gustado mucho andar arrabaleando, como dicen, yo aproveché esas oportunidades porque se acuerdan que estaba ONUSAL. Entonces, cuando yo quería ir Un montón de allá donde el chelitos que murciélago, nacieron sí, después. donde el murciélago, ¿cómo es esto? Donde los murciélagos usan lámparas. Entonces, yo escribí. Bueno, ahí era el director, el que daba la misa y que no sé, todo hacía yo en esa unidad de salud de Estanzuelas. Entonces, yo hacía mi gestión para que me llevaran los de ONUSAL, pedía a veces helicópteros y nunca me dieron, ¿vea? Pero, O sea, ajá. pero sí me iba en los carros aquellos que, ¿se acuerdan ustedes de Sí, los las carros de camionetas. ONUSAL? Las La camioneta camionetas, Land Cruiser etcétera. blanca. Entonces, yo me conocí toda mi área geográfica de Qué influencia. bueno que tuvo esa oportunidad. Vaya, hacen ese año social y se gradúan. Y entonces uno se gradúa y el grado es doctor en medicina. Y luego médico viene general. Viene la Y especialidad. luego viene, si uno tiene el interés de hacer una especialidad, entonces hay 5 especialidades grandes. Salud pública, cirugía, medicina interna, pediatría y ginecobstetricia. Entonces ya uno se examina para cualquiera de todas estas 5 especialidades grandes y si queda, entonces empieza sus años de residentado. ¿Cómo Que- si queda? Hay porque otro examen. Hay un proceso que, por ejemplo, cuando yo entré, éramos como 300, 400 gentes para 32 plazas. Entonces, Para estudiar la especialización. para entrar a la especialidad, así es. Entonces, la competencia es grande, pues, o sea, es ¿Plazas a dónde? ¿En qué? No. en los hospitales de escuela, que en el tiempo que yo entré eran Santa Ana, San Miguel, San Rafael, Rosales y Sacamil. Esos eran los 5 hospitales en donde íbamos nosotros a rotar. Ahora, eso es a través del Ministerio de Salud. Ah, correcto. Ajá. El Seguro Social tiene otro programa y el Hospital Militar tiene otro programa. Entonces, O sea que esa especialidad la hacen en hospitales escuela, no en una universidad. correcto. Hasta que en el año 2000, ¿qué? Ocho. En 2008, que las universidades, por la Ley de Educación Superior, empezaron a respaldar esos estudios de residentado. De ese año para atrás, solo era el hospital y lo que le daban a uno era un diploma firmado por el ministro de Salud. De ese año en adelante, ya los programas de residentado tienen el respaldo de una universidad. O sea, ya cuando están estudiando la especialidad es que son médicos residentes. Ahí así se es. vuelve uno médico residente. Tú sabías todo eso, compañero. Más o En menos. el orden, yo más o no- menos. no. Yo más o menos, porque también algunas familias especialidades de médicos. duran 3 años, algunas duran 4. Una vez que se termina ese tiempo, entonces uno ya es cirujano, internista, salubrista, pediatra o ginecólogo. Y luego, dentro de cada una de estas 5, hay subespecialidades, que son 2, 3 o 4 años más. No, hombre. Entonces ahí viene, por ejemplo, ortopedia, urología, en la rama de cirugía, por ejemplo, ortopedia, urología, neurocirugía, otorrino, etcétera, todas las subespecialidades quirúrgicas. En medicina interna, neumología, nefrología, gastroenterología, infectología y Estamos todas las hablando de 14, 15 subespecialidades. años de estudios En y lo de personal, práctica. yo fui 13 años. Toda mi carrera, desde que inicié el primer año de la carrera de medicina hasta graduarme de subespecialista, fueron 13 años. Y una pregunta, ¿el colegio médico, si tuviese que incidir en cambiar algo en todo ese proceso para mejorarlo, qué harían? Bueno, mira, aquí yo comentarles de que hablando del anteproyecto de ley que se ha estado discutiendo De recientemente. especialidades médicas. De la ley de especialidades médicas, anteproyecto de ley, pues nosotros, en primer lugar, decirles que estamos de acuerdo que exista la certificación y la recertificación, porque como ya lo decía el doctor Ramos Hines, Fuera de mi... de- es importante que tanto el paciente sea atendido
por una persona que verdaderamente es la especialidad que dice tener, ¿verdad? No como ahorita que, o sea, cualquiera pone un changarrito por ahí y dice que le cura el cáncer, bla, 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 etc. Pero no es redundante. No, permítame. Entonces, ese es el objetivo, está bien. Y para el médico es beneficioso también, porque alguien me tiene certifica. Exacto, y además se reconoce todos mis atestados, que esos 5 años después de mi carrera, de haberme graduado de médico general, pues yo estoy, se me está reconociendo eso. Claro, claro. Ahora bien, el punto es quién lo va a crear o quién va a supervisar las certificaciones y recertificaciones médicas. Nosotros hemos estado escuchando en la discusión de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa este anteproyecto, en donde todas las personas que han asistido han manifestado que en El Salvador nunca se ha querido certificar las especialidades médicas. Y eso no es cierto. Y les voy a decir por qué. Hay una ley de educación superior, que ya lo mencionaba el doctor Ramos Hines, que comienza a darse una transición desde 2008, en donde todo aquel residente, voy a poner mi ejemplo, que yo hice medicina interna primero. Entonces, los residentes de medicina interna, desde que entran, comienzan a pagar mensualmente una cuota a la universidad que les va a respaldar su título. En este caso, el Seguro Social es la Universidad de El Salvador. Mes a mes, es como una cuota universitaria de las cuotas que uno pagaba. Uh-huh. Cuando yo termino mi 3er año y me gradúo de especialista, hoy ya, en mi tiempo eran, como decía bien el doctor, un diploma del Seguro Social, donde el director del Seguro Social decía que yo había cumplido los requisitos, etcétera, etcétera, y que yo era un internista. Pero ahora, ¿qué pasa? Además de ese diploma que recibe el colega del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, recibe un título universitario, como el mismo título que yo recibí en la Universidad de El Salvador cuando me gradué de médico, en donde dice que yo soy especialista. Internista. Exacto, en medicina interna. Porque, perdón, doctor, esto es lo que iba a decir yo. Cuando uno es médico interno, que todavía está bajo la cobija de la universidad en la que uno empezó a estudiar, es un animal híbrido, porque es trabajador del ministerio, pero también es estudiante de la universidad. En el residentado no se daba ese fenómeno hasta hoy, hasta después de esta ley. Del 2008. Del 2008. Entonces ahora los residentes son trabajadores del Ministerio del Seguro Social, pero también son estudiantes de una universidad. Mientras están haciendo la especialización. Mientras están hay haciendo una su dualidad. Ajá. Exacto. O sea, hay 2 entidades a quien responder. Correcto. Es lo que Y usted el dice. residente está en un hospital escuela, pero pagando una cuota. Está pagando la misma cuota, así como lo está pagando porque para poder recibir el respaldo universitario de su título cuando se gradúe. Sí, porque él sigue estudiando. Claro. Ajá. Entonces, nosotros el pasado 21 de febrero expresamos nuestro punto de vista a través de una conferencia de prensa sobre este anteproyecto de ley. Y, en primer lugar, estamos de acuerdo como colegio médico a que se haga una certificación y recertificación de las especialidades médicas. No nos oponemos a eso. Sin embargo, este proceso de certificación de especialidades médicas es un proceso educativo. Por lo tanto, hay una ley de educación superior que establece que son las universidades las que van a hacer la certificación de las especialidades médicas, lo que les estoy explicando. Esa ley se hizo ley en junio, creo yo, de 2011, cuando el expresidente Sánchez Serén era vicepresidente y era ministro de Educación. Ahí se aprueba. Luego, esa ha regido todo este tiempo, la Ley de Educación Superior que da la certificación de especialidades médicas. Y en el 2021, durante la gestión del señor presidente Bukele, la ministra de Educación en ese momento, la licenciada Hananía, creo que de Varela, Carla Hananía. Okay. Ella era la ministra de Educación y a través del secretario jurídico de la presidencia, que era el licenciado Barqueta, se juramentó una comisión nacional, le voy a decir el nombre de la comisión Pro Ley de Educación Superior, donde habían decanos de las universidades o representantes de las universidades y gente involucrada en los aspectos de educación. Y estuvieron trabajando durante todo el 2021 y 2022 en actualizar esa ley de educación superior. Su producto
lo entregan en el 2023 a Casa Presidencial. Ahí es donde no sabemos a dónde está. O sea, ¿qué se ha hecho con ese anteproyecto de ley? Entonces, ya hay un ente que certifica las especialidades médicas. ¿Qué es? La Dirección Nacional de Educación Superior, que lo respalda la Ley de Educación Superior. ¿Y la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica? Ok. El artículo 68 de la Constitución de la República dice que el Consejo Superior de Salud Pública es el responsable de vigilar el ejercicio adecuado de la profesión médica a través de las diferentes juntas de vigilancia, y en este caso la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, pero la Junta de Vigilancia no certifica si yo soy infectólogo o el doctor Carlos Ramos Heinz es cirujano laparoscopista, etc. Ellos solo certifican, en base a los atestados que nosotros les presentamos, de que somos doctores en medicina. General. Y nos dan un número de... Un sellito. Un sello. Que es el sello de ustedes. Que ustedes ponen en la El sello profesional, exacto. Que ese sello es el que nos permite ejercer la profesión, pero ante la Junta todos somos médicos generales. Exacto. Hubo digamos, un intento de que la Junta de Vigilancia también viera el tema de especializaciones, pero no prosperó, o no sé si todavía está en el trabajo. No, de hecho, ya que tocaste ese tema, han habido varios intentos. El Colegio Médico siempre ha estado interesado en esto, y en 2006 la doctora Susana Ábrego, que ella es anestesióloga, estaba como dentro del Consejo Superior de Salud Pública, y ella lideró un grupo, un equipo para buscar las certificaciones de especialidades médicas. En ese momento la presidenta del Consejo Superior de Salud Pública era una licenciada Guerrero, si mal no recuerdo, de apellido Guerrero. Y ella, una vez terminaron el producto, se lo entregaron a la presidenta del Consejo Superior de Salud Pública, quien se comprometió, gracias, a entregar ese proyecto a Casa Presidencial. No sabemos si se quedó archivado en la oficina de la presidenta del Consejo o se quedó archivado en Casa Presidencial. 2006. 2012, nuevamente, la doctora que había trabajado en ese proyecto es convocada nuevamente por Colegio Médico para que lideraran nuevamente, y volvieron a hacer esa presentación. Vienen los colegas y el producto se lo entregan a la doctora María Isabel Rodríguez, ministra de Educación, quien se lo recibe en la sala de recepción que tienen ahí. Ministra de Salud. La ministra de Salud, sí. Entonces, la doctora se comprometió que en 15 días, como los ministros tienen iniciativa de ley, se iba a llevar a Casa Presidencial y le iban a dar visto bueno. Nunca se dio visto bueno. Entonces, Colegio Médico siempre ha estado queriendo que se haga una certificación de las especialidades. Y aprovecho para decir que el Colegio Médico formó el COMCES, el Comité de Especialidades Médicas, y como un proceso voluntario, los colegas podían llegar al Colegio Médico, presentar atestados, y se seguía un proceso pues con todo el rigor científico, académico, y el Colegio Médico daba certificaciones. Porque esa es otra de las cosas que se han platicado, de que nunca nadie había hecho nada, y el Colegio Médico empezó en el 2010. 2006. Bueno, 2006, perdón. Este proceso de certificación, y hasta el año pasado, pues, tenían como 200 y pico de colegas certificados. Dejo planteado aquí varias inquietudes, Diana Verónica, porque... Sí, hay un montón de inquietudes. Entender todo el proceso nos lleva a el tema que viene después de la pausa comercial, porque ya vino el desayuno de San Martín. Por el cual me preguntó ayer el doctor Iván Solano Leiva, y se lo confirmé. ¿Qué es esta ley de especialidades médicas? La creación de un Consejo Nacional Médico, pese que ya existe otro consejo de la... ¿Cómo se llama? Consejo Superior de Salud Pública. No, la Ley de Educación Superior, Dirección Nacional de Educación Superior. No, pero hay un... Y el Comité Pro Ley de Educación Superior. O sea, Es que hay varios entes. Y la Junta de Vigilancia. Y dijo el presidente de la Asamblea, y no quiero inventarme nada, lo voy a leer textualmente, dijo: el Colegio Médico es un club social con piscina y mesa de billar. No estamos en obligación de conformar diálogo con el Colegio Médico, dijo el presidente de la Asamblea Legislativa al respecto de esta ley. Lo dejo planteado porque también quiero agregar que surgió una Federación de Profesionales de la Medicina, FEDEMED,
de la cual yo al menos nunca había escuchado. No, es que apareció en la Asamblea Legislativa, de repente, un grupo de médicos hablando de este nuevo ente, por así decirlo, ¿verdad? Ahora, lo que nos queda claro en esta primera parte de la entrevista es que han habido esfuerzos y los mismos médicos buscan una certificación, saben que es una deuda pendiente, correcto, ¿verdad? Eso es lo que nos tanto queda para claro. los colegas como para los pacientes. Para los pacientes. Principalmente para los pacientes. Exacto. Ajá. Si pudiéramos responder rápidamente una pregunta, ¿quién certifica ahorita? Las universidades, Las universidades. sí, pero solamente certifican las especialidades médicas y subespecialidades médicas, más no el proceso de recertificación, que es otro paso que, a mi entender, ahí está en este nuevo anteproyecto que se trabajó, ahí viene. Ahí quedémonos para luego seguir charlando sobre este tema. Ya vino el desayuno de San Martín, ¿verdad? Hay varias sucursales de San Martín que pueden visitar. Me imagino para ir discutiendo estos temas ahí con un buen desayuno, Diana Verónica. O un buen café Un también. buen café. Porque hay que aprovechar las Cappuccino. promociones. Mira, todavía hoy 2 capuchinos italianos por $3.95. El nuevo matcha en dúo tamaño mediano por $6.95 en su opción ice, frappé o latte. Restricciones aplican. Todo esto en San Martín, o puede pedir también el servicio a domicilio en el 2215-1515. Sino que hagan como nosotros, Línea Rosa. El doctor Solano Leiva ya conoce Línea Rosa. Doctor Ramos Hines, ¿había escuchado de Línea Rosa? Mi hija lo ocupaba bastante. Ah, muy bien. Sí. ¿Por qué? Porque es un servicio de transporte conducido por mujeres. Seguridad, confianza, tranquilidad. Y usted como papá, tranquilo que iba en Línea Rosa. Tranquilo que sí, correcto. Línea Rosa. Bueno, pídalo al 6200-4491 o a través de Línea Rosa App. Volvemos después de la pausa.
Aquí tenemos felices a los médicos, compañeros. ¿Qué tal el desayuno de San Martín? ¿Qué tal doctor San Martín? Doctor? Iván Solano Leiva y doctor Ramos Hines. Delicioso. Rico, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, dejamos planteada esta ley que está promoviendo la Asamblea Legislativa y un grupo de médicos que yo realmente nunca los había escuchado, que se llama la FEDEMED, Federación de Médicos, que busca ley de especialidades médicas. Ley de especialidades de las profesiones médicas. Ajá. Que busca, certificar. ¿Qué sería esta certificación? Decir, el doctor Iván Solano Leiva es internista, es epidemiólogo y puede ejercer, sí, o no puede ejercer. Bueno, lo que este anteproyecto de ley de especialidades de profesiones médicas, lo que busca es que se cree un ente, porque según el criterio de los colegas que están asociados en FEDEMED, no existe un ente en el país que regule las certificaciones, que dé las certificaciones médicas de especialistas. Algo que, como lo dije anteriormente, no es cierto. Entonces ellos dicen que se cree el Consejo Nacional Médico. Lo dice en el artículo 3 de ese anteproyecto de ley. ¿Vea? Que se debe de crear, y si me permiten leerlo textual, y le voy a abrir comillas del artículo 3, permítanme. Aquí tengo el documento, porque como dice el doctor Picardo, papeles, datos son relatos, no relatos. ¿Vea? Entonces, el artículo 3 de este anteproyecto de ley dice: créase el Consejo Nacional Médico como una institución descentralizada con autonomía funcional y técnica adscrita al Ministerio de Salud como ente rector del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Y entonces dónde queda el Consejo Superior de Salud Pública? Ahí está. Ajá. Para el ejercicio de las atribuciones y competencias que regula la presente ley. Yo, antes de decir dónde queda ya lo hemos visto, el Consejo no certifica especialidades médicas. Entonces, ahí no se está violentando ninguna acción de ellos. Ajá, cabal. O sea, el siguiente paso que ustedes, o sea, que los médicos ya han estado buscando es de lo que estamos hablando. Así es, entonces. Pero también yo quiero resaltar algo del artículo 3. Habla de independencia, un ente independiente, autónomo, pero adscrito al Ministerio de Salud. Entonces, ¿dónde puede estar independencia? ¿Vea? Se contradice. Se contradice, sí. Entonces, nosotros, en nuestro comunicado de prensa, que también nosotros hicimos, como les he dicho en el segmento anterior, ya existe una ley de educación superior que regula las especialidades médicas, ¿verdad? Y que ya lo está haciendo. No solo las grandes especialidades de la medicina, como dijo el doctor Ramos Hines, sino que las subespecialidades médicas. Entonces, ¿para qué crear otro ente si ya existe una ley de educación superior? Aparte que todo esto de las certificaciones de especialidades son procesos educativos donde se otorgan, o ya en el nuevo anteproyecto que presentaron en el 2023 las universidades y esta comisión pro ley de educación superior, ya cambia aquel concepto de unidades valorativas y habla de créditos. Entonces, ¿por qué no revisar ese anteproyecto que está en Casa Presidencial? Fortalecer la comisión que ya existe. Fortalecer esa comisión que ya existe, ¿verdad? Y mejorarlo y agregarle las recertificaciones médicas también. Por eso es que nosotros como Colegio Médico en nuestra conferencia de prensa dijimos que le pedíamos a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa que priorizara el estudio e implementación del anteproyecto de la Ley de Educación Superior elaborada por la Comisión Pro Ley de Educación Superior y que convoque a los miembros que participaron de esa comisión, que participaron en la elaboración de ese anteproyecto. Que ese anteproyecto que sé que no se sabe en qué gaveta quedó. Sí, que hasta donde tenemos entendido y que nos han dicho la gente de educación, en Casa Presidencial. No ha pasado, ni siquiera ha bajado a la Asamblea Legislativa. Y dos, nosotros pedimos ahí que se convoque al Colegio Médico de El Salvador como representantes de 43 asociaciones de filiales de especialistas y subespecialistas para emitir sus opiniones técnicas a la Comisión Política. El presidente que no quiere dialogar con el Colegio Médico pero de la Asamblea. Al Colegio Médico lo quieren minimizar.
diciendo de que no representamos ni el 10% del número de colegas. Que es un club que tiene piscina, mesa de billar y mesas de ping-pong. No, mesa de billar, mesa de ping-pong no dijo, pero sí hay. Y la verdad es de que y hay karaoke los viernes. El colegio médico probablemente sí, o sea, tiene 2,000 y pico, casi 3,000 asociados, pero la calidad de los asociados es la parte importante, es lo interesante, porque las filiales que conforman el colegio son 43 especialidades y subespecialidades. Ahí están todos los especialistas del país, o los mejores especialistas del país, en cada una de las asociaciones de especialidad. Entonces, suena bien lógico que si se está tratando de hacer una ley de especialidades, sean los especialistas los que opinen, los que tengan voz y voto en la creación. Que sean tomados en cuenta, ¿verdad? Junto a la academia. Sí, porque en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa no están discutiendo cuál va a ser el nuevo entrenador de la selecta. Pues. O sea, entonces, están discutiendo un anteproyecto de ley de especialidades médicas. ¿Y quién es mejor que una institución que alberga a 43 filiales de asociaciones de especialistas y subespecialistas? Donde están los mejores especialistas del país. No va a ser tomada en cuenta para dar a conocer nuestros puntos de vista y mejorar ese anteproyecto de ley. Vaya. Porque el objetivo, Carlos, el objetivo es que esa ley que pueda surgir tenga el verdadero impacto positivo sobre la población salvadoreña, que es a quien nos debemos. Ese es el objetivo que nosotros siempre hemos tenido como colegio médico, participar en la promoción, en las propuestas, en la discusión de las políticas de salud pública, porque somos los primeros que queremos que estas políticas de salud pública emanadas por el Ministerio de Salud de turno tengan el verdadero impacto. ¿Verdad? ¿Es un tema político O sea, ¿hay un trasfondo político? Pues esperaríamos que no, ¿verdad? La verdad es de que como dijo el doctor Solano, el Colegio Médico no se opone a la certificación y la recertificación. Por el contrario, pues apoyamos un proceso. Ustedes, de acuerdo a lo que dicen, lo han andado buscando. Lo han venido buscando. Exacto, y lo han estado trabajando. Entonces, sí lo que queremos es que ser tomados en cuenta para poder dar una opinión técnica, ¿verdad? Una opinión de especialistas. Sí se necesita una certificación, ¿verdad? Certificación. Ahora, esta certificación debe ser estudiada por quienes conocen la materia. Así es. Aparte de la academia, diría yo. Y la otra cosa que iba a decir es que sí resulta también curioso de que esto esté en estudio por la Comisión Política y no por la Comisión de Salud. Eso iba a preguntar, que por qué estaba en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Como dice aquel comentarista deportivo, vaya usted a saber. Saludos a Eugenio. Porque Eugenio Calderón. Usted sabe que la dinámica legislativa consiste en que uno lleva, y a través de la firma de un diputado, puede dar la iniciativa de ley a un anteproyecto y uno llega como ciudadano y presenta eso. Y hay un diputado que le da su firma. Y esto pasa a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Y la Junta Directiva, en sus sesiones que tiene, viene y dice, bueno, esto se refiere a anteproyectos de ley de especialidades médicas. Ok, esto que vaya a la comisión respectiva. A la comisión respectiva, que en este caso debería de ser Comisión de Salud. ¿Y estos médicos, de dónde sale FEDEMED? ¿Ustedes ya conocían de la existencia de FEDEMED? Nosotros, quiero comentarle, FEDEMED surge para nosotros desde el 10 de enero de 2014. El 11 de enero fueron las elecciones del Colegio Médico. 24, doctor. 2024. Perdón, 2024. No sé qué edad dije. Perdón, doctor. ¿Cómo es que le dice? Entonces, 2024. 2024. Surge el 10 de enero de 2024 a través de una entrevista en un programa televisivo de la matutino, donde ellos manifestaron que no se sentían representados con el Colegio Médico. O sea, ahí es donde ustedes conocen que hay una organización que se llama Federación de Médicos. De especialidades médicas. Profesionales de la medicina. Profesionales de la Federación medicina. de Profesionales de la Medicina, FEDEMED. Entonces, ¿y esta ley por quién es propuesta? ¿Por FEDEMED o por la Asamblea o por quién? No, por FEDEMED. Recuérdese que el 16 de enero de 2024 son recibidos por la Comisión Política en pleno, por el presidente de la Asamblea Legislativa, los 4 representantes ahí públicamente de FEDEMED,
¿vea? Lo salieron a recibir. Hasta lo salieron a recibir y les abrieron las puertas, etcétera. Entonces es FEDEMED quien pone o lleva este anteproyecto de ley. Ahora, indagando ya posteriormente, que nos vamos dando cuenta de toda esta situación, pues FEDEMED en realidad se constituyó como ONG, es decir, como una organización sin fines de lucro, que es lo mismo del Colegio Médico, se inscribió en la oficina respectiva del Ministerio de Gobernación el 9 de octubre de 2023. El año pasado. El año pasado. Y ya está legalmente inscrita en el diario oficial del... Tienen 5 meses de existencia. Sí, aunque públicamente el 10 de enero de 2024. Y el 12 de enero de 2024 aparece publicado en el diario oficial donde lo reconocen, o sea, legalmente están establecidos. Y como en nuestro país no existe una colegiación médica obligatoria, todos en las diferentes profesiones, según la Constitución de la República, todos tenemos derecho a asociarnos donde querramos. Nadie está obligado a pertenecer, ni por credo político, ni etcétera, etcétera, que dice el texto de la Constitución, a una organización. ¿Vea? Entonces, es así como se da FEDEMED. Entonces, nosotros no podemos estar en contra de FEDEMED. Claro, tienen derecho a organizarse. Está bien. Y siempre y cuando busquen el bien común, qué bueno, ¿verdad? Sí. Son las 8:58, casi tenemos que ir terminando esta entrevista. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de marzo con el Colegio Médico? Porque este es uno de los temas más neurálgicos, pero ya decían ustedes, hay otros temas que también están ustedes dispuestos a implementar y la membresía pendiente de que se implementen. Bueno, ¿qué pretendemos o qué aspiramos nosotros a hacer? A seguir haciendo el papel que los estatutos y reglamentos del Seguro Social del Colegio Médico de El Salvador dice, ¿vea? Fortalecer la educación médica continua de nuestros asociados, la defensa gremial y seguir participando en las políticas de salud pública. Que si no somos tomados en cuenta por las autoridades gubernamentales y las autoridades de salud a nuestras propuestas, pues yo solo creo que la historia se ha demostrado que cuando un ejecutivo, me refiero a un órgano ejecutivo, no toma en cuenta a los especialistas, en este caso de salud, para el diseño de políticas públicas adecuadas, pues ese tipo de políticas se vuelven se vuelven finitas y no logran el éxito. O no son sostenibles en el tiempo. Entonces, igual, nosotros como colegio médico no vamos a estar, o porque no nos hacen caso, vamos a dejar de seguir haciendo nuestras propuestas. Es que nuestro estatuto lo dice, entonces nosotros vamos a seguir en ese proceso. El ¿no? Colegio Médico, entre muchas otras cosas, principalmente tiene sus 3 misiones que dijo el doctor Solano: la educación médica continua y la excelencia académica, científica, la defensa gremial y la participación en políticas públicas. Entonces, el doctor ha dado líneas claras de que tenemos que volver a eso, ¿verdad? Eso es ahorita digamos, como las grandes directrices que vamos a seguir. O sea, retomar el colegio médico y volver a eso. Ahora, escuchaba de que muchos los están buscando ya al colegio médico. Sí. Muchos médicos que se habían de repente alejado o los más jóvenes que quieren ser parte de la organización. Fíjense que afortunadamente el surgimiento de FEDEMED ha traído como contrarrevira, como decimos, el hecho de que muchos médicos que se habían alejado por diferentes razones del colegio médico quieran ingresar al colegio médico. Médicos salvadoreños en el exterior están interesadísimos en ser miembros del colegio médico. No, eso resulta sumamente interesante. Pero ustedes están sabedores que si el gobierno, a través de esta FEDEMED, que tiene 5 meses de existencia, pues por la configuración legislativa van a aprobar esto. O sea, esto va a convertirse en ley. Es lo más seguro. Eso es lo más seguro, Tony. Pero es el escenario más probable. Es el escenario más probable, pero igual, como te digo, nosotros, por el simple hecho que decimos, ay, ¿para qué vamos a estar ahí nosotros si ya sabemos que no nos van a hacer caso, por decirte algo? No, es que ese es darle fiel cumplimiento a nuestros estatutos. Y eso es como las clasificaciones del mundial. La gente va siempre a apoyar la selecta, pues aunque sepa que vamos mal. O sea, ustedes tienen que darle cumplimiento, ¿verdad? A los estatutos del colegio médico. Así es. Incidir desde lo privado, sí. Y nosotros esperamos. ¿Cuánto representan también? Y nosotros esperamos que a través de nuestra gestión, vea,
donde vamos a hacer énfasis en estos 3 pilares que ya mencionamos, logremos incrementar la membresía y eso nos va a dar mayor identidad y dignidad gremial y mayor fortaleza. Muy bien. Pues la mejor de las suertes en este trabajo gremial que van a asumir hoy, van a ser juramentados. Ya mañana pues es la nueva junta directiva. Saludos a sus otros compañeros de esta junta directiva, donde hay doctores, doctoras. Y bueno, ojalá todo pueda haber armonía y puedan ustedes participar. Que sea fructífero, ¿verdad? Sí. Porque al final del día lo que se busca es cuidar la salud de la población. Aquí le manda saludos Paola, doctor Ramos Hines, el que yo sigo en Twitter, dice. Sí. El mismo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su cuenta de Twitter, doctor? @labsurgeon10. Ajá. ¿Y la suya, doctor Solano? Híjole. Solano Leiva, creo. No me acuerdo ahorita. ya el alemán me está molestando. Solano. Igual que el profe cuando le preguntaron su cuenta de Twitter. Solano Twitter. Bueno, cualquier cosa ahí lo vamos a etiquetar en nuestros tweets o X, como es hoy. Si quieren, muchas gracias. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.